van a todos nuestros seguidores? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos están viendo. Este es el segundo programa del 2022. Es un programa muy interesante. Vamos a tener un foro en forma. Tenemos a 3 invitados el día de hoy y vamos a hablar algo muy importante: el impacto de la cultura en el reikista. Deberíamos exponerle el impacto de la cultura en las personas, pero realmente pues los reikistas son personas, y vamos a hablar realmente del impacto de la cultura en las personas, aunque va a estar muy enfocado para el análisis de quien realiza este tipo de actividad desde el punto de vista cultural, y vamos a platicar por qué la cultura social nos permite hacer unas cosas y por qué la cultura social no nos permite hacer otras cosas. Y situaciones que se discuten en el campo de todos los días, porque algunos maestros de Reiki tienen un impacto muy interesante en la sociedad y porque otros maestros de Reiki pues quedan un poco relegados porque la sociedad los relega. Todo esto lo vamos a platicar porque forma parte de la cultura en la que se desenvuelven y nos desenvolvemos los reikistas. Tenemos 3 invitados, déjenme presentarles y uno por uno. No voy a platicar el currículum de cada uno de ellos, porque me llevaría media hora con cada uno de ellos. Tienen un currículum bastante grande en el ámbito de su competencia. El primero que voy a presentar es al doctor Vidal Berrones. Muchas gracias, Vidal, por permitirnos estar contigo. Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, gracias. Saludo con mucho gusto a mis amigos Jaime y a Marco, que bueno, hemos andado en este camino por algún tiempo, y gracias por tomarme en cuenta, y pues vamos a ver qué podemos aportar. Se ve que eres conductor de otros programas, se ve que ya me quitó la presentación Vidal, pero qué bueno, aquí no hay líderes, es una mesa de trabajo. Les voy a presentar en orden, como les decía. Él fue coordinador estatal de Casas de la Cultura del gobierno del estado de Guanajuato. Guanajuato es uno de los estados más que tiene una tradición cultural en mi país muy significativa, de una fuerte trayectoria en la arquitectura de España y de Francia. Bueno, todo eso lo vamos a platicar en su momento. Él fue director de Casas de la Cultura en mi ciudad de Irapuato, fue director del Instituto de Cultura en la ciudad, en el ámbito de artes y muchas otras cosas más. Y algo muy importante en el tema que nos ocupa: él es una persona que ha vivido en 13 ciudades diferentes de mi país. Mi país es muy grande, mi país es sumamente grande. Él ha estado en el norte, ha estado en el centro, ha estado en la costa, y bueno, tiene una cultura muy representativa de mi país. Continuamos con Jaime Panqueva. Jaime Panqueva, buenas tardes, noches o días, depende de qué horas nos vean. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, déjenme presentarles a Jaime Panqueva. Él es colombiano, vive en México desde hace algunos años. Él es licenciado en Economía, pero tiene algo muy importante. Él ganó el premio Juan Rulfo. Es un premio muy importante que se da en el país, en el mundo, ¿verdad, Jaime? No tengo si es internacional, pero Juan Rulfo, pues es Juan Rulfo, ¿no? Y él es editor de una revista que se llama Regaunautas, que también, pues los 3 tienen programas de contenido en YouTube, y un experto en el ámbito de cultura como ensayista, como maestro, como conductor, como escritor en los medios de comunicación. Y bueno, él es Jaime Panqueva. Y por último vamos a presentar a Marco Banzini Castellanos. Marco, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, Alfredo, hola Jaime, hola Vidal. Pues aquí gracias por tu invitación, y pues esperamos contribuir con algo de lo que tú quieres que nosotros expresemos. Yo, considerándome una persona que poco a poco hemos ido adquiriendo algo de conocimiento sobre esto, y que nos ha gustado mucho, sobre todo que nos ha gustado todo esto de la cultura. Así es, Marco. Bueno, déjenme platicarles. Marco tiene un contexto cultural italiano. Él es una persona de lo que más ha escrito sobre la venida de los italianos a mi país. Tiene un libro muy significativo sobre esta área. Él es un escritor, tiene 7 libros ya, Marco, no recuerdo cuántos libros tiene, 5, 7. Eres un escritor. Fuiste patronato de uno de los eventos más importantes culturales en Irapuato, que se le llamó la Feria de las Fresas, pero donde se presenta el arte, la cultura, la pintura, la escultura, bla, 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 bla. Él es escritor, como les comentaba. Él forma parte del patronato del Conservatorio Gustav Müller,
y Vale. también forma parte del Fomento Cultural de Irapuato. Ahora sí que a los tres, bienvenidos. Jaime ya se nos fue, esperemos que se conecte en breve, pero vamos a platicar rápidamente de esto. Vidal, Marco y Jaime, déjenme comentarles, la gente que trabajamos en el Reiki, de manera muy concreta en el Reiki, a veces pensamos que es muy fácil ir a aprender un elemento de otro país, nos apasionamos, decimos vamos a aprender algo que viene de Japón, de un Japón del año 1920, les estoy poniendo el contexto, donde el Japón pues era otro Japón, un Japón bastante tradicional, un Japón de oriental, donde tiene una serie de culturas básicamente del budismo, del shintoísmo, y lo queremos traer aquí a nuestro país y obviamente tendremos que aprender desde el lenguaje japonés, que a veces no es significativo para nosotros, desde las poesías japonesas, que tampoco es significativo para nosotros porque no lo vivimos, no lo expresamos cada día, no lo aprendemos de memoria, y bueno, lo decimos, las cantamos y todo lo demás, donde tenemos que aprender una serie de elementos de integralidad del pensamiento, muy diferente al concepto del pensamiento parcial de latinoamericano, e incluso de una cultura familiar totalmente diferente. Esto implica que la gente que trabajamos esta terapia a veces se sorprende, a veces, como lo comentaba en un principio, a veces unos tienen éxito, a veces otros tienen que andar escondido porque no forma parte, es más, de la cultura, y dice, bueno, es que el demonio está metido en eso, ¿por qué andas haciendo esto? Nosotros tenemos una fuerte injerencia de la cultura católica en el país, y bueno, yo quiero platicar con ustedes en base a todo esto. Empezamos con Vidal, y luego ya la palabra es de ustedes, yo voy a tratar de hablar lo menos posible. Vidal, ¿cómo impacta la cultura social en tu formación y por qué es tan complejo romper esos modelos de los patrones sociales para que tú incluso puedas entrar a otro modelo y que tú puedas hacer que los demás cambien a un modelo intercultural con el cual no estamos acostumbrados? Adelante, Vidal, y la palabra Jaime y Marco, pues ustedes nomás digan yo tengo esta opinión y cambiamos sin atropellarnos el micrófono. Adelante, Vidal. Bueno, mira, antes de decir cómo impacta, yo creo que a lo largo de esta charla, de este debate, de esta mesa, vamos a estar viendo tres aspectos distintos que la gente, tus oyentes, pueden confundir. Debemos de separar y también debemos de conjugar lo que es cultura, educación y una zona, un país, una persona civilizada. Hay países que son cultos, pero no son civilizados. Hay países que son civilizados, pero son cultos. Y hay países, digo, por mencionar los Países Bajos, Holanda, Suiza, Suecia, Noruega, que son las tres cosas. Ok, para empezar a entrar en detalle. Y segundo, pues hay muchas definiciones de lo que es cultura. La que más me llama la atención, que fue de un gran maestro mío, Luis Fernando Oren Castensen, un doctor en letras del Museo de Cornell, decía que son toda actividad que te ayuda a responder con alegría a las preguntas de la vida. Y entonces ahora sí ya entra en el tema. ¿Cómo te puede modificar la cultura del ser humano? Hace rato lo dijimos, cuando estaba Jaime, bueno, hay patrones, hay herencias, hay usos y costumbres. La grandeza de este país, de México, la cuestión de que recibe a mucha gente, vienen muchos migrantes. Actualmente estamos teniendo ese problema, quizás se puede llamar problema o actividad de la alta migración. Pero la cultura es porosa, es dinámica, no es un ente estático. Hay un dinamismo y es porosa, lo que quiere decir que es diferente cuando una persona de Latinoamérica, no sé, de Guatemala, de Honduras, viene a México a los 8 años. Bueno, ya a la edad de 40 años de vivir en México, sí se puede decir que ya tiene la cultura mexicana. O tú lo dijiste hace rato, si viene una persona, un migrante del mismo lugar a los 45 años, pues es muy difícil que en el resto de la vida pueda tener ya lo que es la cultura. Entonces, abusando de esa palabra de patrones, son patrones que nos ayudan a ser quienes somos y a respondernos esas preguntas con alegría. ¿Qué somos? ¿Qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué aporto? Cuando leo, ¿qué provoco? O sea, ¿qué provoca la lectura? ¿Qué te provoca a ti?
la lectura? ¿Qué te provoca la música? ¿Qué te provoca las bellas artes? Porque no nomás la cultura son las bellas artes, sino qué te provoca todo este tipo de situaciones. En la experiencia que tengo de haber vivido en la frontera y en el norte del país, en lugares como en Tamaulipas, que es en este caso Matamoros y Reynosa, es muy distinto desde la comunicación escrita, desde las palabras, de la forma de comportarte, como es en el Bajío, que actualmente vivo. Y muy distinto, por ejemplo, a una ciudad extremadamente católica, a un estado como es San Luis Potosí y como es Aguascalientes. Y lo digo porque precisamente también la cuestión de religión tiene que ver mucho con una cultura. Hay un arraigo muchísimo más fuerte en esos estados. Y a diferencia de los lugares de la frontera, porque estás en la frontera de la zona sur de Estados Unidos, te divide un río. No te divide como en Nogales, Sonora, que te viví una reja, una barda. O sea, allá hay solamente una reja y pasas a través de la reja. Acá cruzas un río. Ya son dos culturas distintas. Aquí mismo en el Bajío, cuando mencionaste las casas de cultura, el propio estado está dividido en unas zonas muy importantes que no son iguales. Están la zona del río Laja, que es donde está Dolores, San Miguel de Allende, Ocampo, San Diego de la Unión. Está la parte del corredor industrial, que viene de San Purísima, San Francisco de Rincón, León, Irapuato, Silao, Salamanca y los Apaseos. Está la parte noreste, que es Jichú, Atarjea, San José Iturbide, Doctor Moro, etcétera, y la parte que nos une mucho a Michoacán, que es la parte suroeste. No me lo vas a creer, pero tienen comportamientos distintos. Tienen comportamientos distintos porque es una cultura viva local. La magia de este país, la magia de México, y que yo creo que se puede comportar Guanajuato, es precisamente que somos tan universales o tan, pues una ciudad, por decir así, tipo Nueva York, que hay de todo tipo de lenguas, de todo tipo de creencias. Eso es la riqueza cultural de México. Pero también quiero que se divida entre, si México es culto, no quiere decir que los mexicanos seamos cultos. Es decir, tú puedes estar en Canadá y escuchar que dicen, son mexicanos, no son cultos, espérate. No porque provengas de un país culto quiere decir que tú seas un ciudadano culto. Y ahí estás hablando de una persona civilizada o educada. Muy Con bien, esto inicio. muy bien, Vidal. Jaime, tú eres colombiano. Llegaste a México ya con una formación personal, cultural y a una edad donde ya eres un hombre maduro. ¿Cómo ves, cómo ha impactado esta cultura para ti, no en el ámbito, bueno, en el ámbito positivo y negativo? Y lo que quiero que me lo digas es por qué es tan complejo impactar en un mundo donde no es el nosotros y cómo ese mundo que no es de nosotros impacta a nosotros mismos y cómo tenemos que adaptarnos para poder entender esta circunstancia del impacto cultural en uno. Bueno, yo llegué a México ya va a ser 19 años, ya hace un ratito, pero antes viví justamente todo esto que comentas tú del choque cultural no con Japón, sino con Alemania. O sea, yo antes cuando salí de Colombia, salí con una beca para estudiar en Alemania y pasé en Alemania casi 3 años, un año y 3 meses estuve estudiando, haciendo una especialización en marketing internacional y luego me quedé un año más trabajando en una empresa que era oficina de ventas de la empresa en la que trabajaba en Colombia. Y pues viví de muy cerca pues la vida y el contexto cultural alemán de entonces. Estoy hablando de 1999, 1998. Yo me fui para España en el 2000 ya. Y luego viví en España 3 años mientras hice la maestría en estudios latinoamericanos. Pues fueron dos choques muy fuertes. Primero, pues vienes de un país de trópico, cambias completamente de lenguaje, o sea, de lengua, pasas a hablar todo el tiempo alemán, a ver todo en alemán, o sea, cambias completamente. Yo había estudiado en el Colegio Alemán de Bogotá, pero y había trabajado en una empresa multinacional alemana, en Siemens. Pues había hecho mi formación inicial y veía cuestiones bilingües, estaba acostumbrado a esto, pero no había tenido una inmersión total y absoluta en la lengua y aparte pues ya luego vivir
Bueno, estaba yo joven entonces, pero tuve esa oportunidad y también esa proximidad y en cierta medida descubrí que pues no, mi lugar no estaba en Alemania, o sea, fue muy fácil después de un tiempo de vivir allá, que pues la verdad no, yo tenía posibilidades, tuve posibilidades de quedarme a continuar trabajando, pero definitivamente yo decidí cortar con todo y en cierta medida, y creo que es lo que enunciabas tú también en este tema de inicial de para los reikistas, el lenguaje como una patria, ¿no? El lenguaje como el lugar que uno habita y que lo conforma a uno. En ese aspecto, mi gran descubrimiento en Alemania era que era una enamorada del idioma español y de muy buena medida, y que era una enamorada de las letras. Y entonces yo decidí, yo tenía tengo una formación, como lo comentaste tú, economista, trabajaba en cuestiones de administración, de marketing, ventas en una compañía, y decidí cortar con eso y continuar mis estudios en las cuestiones de humanidades y de letras. O sea, fue un rompimiento completo, pero sin esa experiencia alemana creo que no hubiera tenido el valor de haberlo hecho. Porque fue en ese momento donde tuve el contacto verdadero y donde uno se da cuenta de cómo está uno conformado, aparte por el medio ambiente, porque tú como persona del trópico, llegar a las 10 de la mañana y que todavía no salga el sol o se haga de noche a las 4:30 de la tarde es toda una experiencia muy complicada, ¿no? Esto de los cambios de ambiente y el trato también entre personas, ¿no? La forma el comportamiento. Y entonces pues bueno, te lleva a ese tipo de choques culturales. Pero al mismo tiempo también hay una cuestión que también yo creo que funciona en todos los ámbitos, y lo decía Borges también, es que un hombre es todos los hombres, ¿no? O sea, interiormente, o sea, hay una manera siempre de confraternizar, una manera siempre de, finalmente, incluso sin palabras, comunicarse, que trasciende incluso el lenguaje, y que trasciende la experiencia que podamos eh, definir o teorizar, ¿no? Entonces, están estos dos extremos, ¿no? Por un lado, esta separación, esta Babel que vivimos mundial, de que ahora a partir no solo de los lenguajes estamos divididos, tenemos las fronteras políticas, y dentro de todas estas fronteras que vamos creando o que vamos haciendo, creando nuestros grupos y nuestras divisiones, tenemos esas tribus urbanas que pueden hablar otro tipo de variante, otro tipo de dialecto, y están en la misma ciudad, comparten prácticamente los mismos espacio que se habitaba antiguamente, y a la vez tenemos estas grandes matrices culturales, ¿no? Esto que podemos llamar la cultura occidental, o lo que podemos llamar las culturas las que vienen las orientales, las que vienen orientadas hacia el budismo, bueno, también estas religiones que transversalmente también nos marcan, ¿no? Pero en últimas, existe este aspecto humano, este aspecto que nos permite, ecuménico, que nos permite unirnos, y que nos permite justamente hallar los puentes para superar todo este tipo de diferencias, ¿no? Entonces, obviamente es muy claro, a veces las diferencias son muy claras, pueden ser raciales, étnicas, de diferentes formas, pero hacíamos un programa hace un año, más o menos año y medio, que hicimos el Japón en el Bajío con la raíz argonauta, en el que leíamos las traducciones, por ejemplo, de los poemas japoneses, de los haikus, que son 17 sílabas, ¿no? Y que en una cápsula, en un lenguaje, en un artefacto tan pequeño en el lenguaje, puede lograrse una profundidad y una trascendencia que va más Jaime, allá del lenguaje. te voy a interrumpir, porque esa parte te parece que la toquemos en Perfecto. el siguiente párrafo, porque es una parte importante para mí. Inicio esos dos espacios, ¿no? La Babel, pero también esta posibilidad de comunión y de ecumenismo, ¿no? Correcto. Creo que bueno, lo que, más que todo lo que quería decir. Dejamos lo de los poemas porque sí es importante. Ahorita lo volvemos a tocar. Marco, eres reikista aparte de todo esto. Entiendes lo que quiero preguntar, pero además tienes una formación de la cultura italiana muy significativa. Hablas italiano, has viajado mucho a Italia, tu familia es italiana, y quiero que me platiques precisamente
¿Cómo ves esta transculturización? Se requiere mucha habilidad, hay choques con toda esa gente que conociste. Pues sí, nosotros los mexicanos somos muy calurosos, muy amorosos y llamamos a la gente, pero ya en la profundidad, en ese contexto de la diversidad cultural, ¿cómo ha impactado en ti toda esa formación cuando tú ya te casas, tienes un matrimonio con una mexicana, que hay un intercambio no solamente de la cultura de la familia, sino en el concepto de la cultura paterna? Pues platícanos de esto, Marco. Bueno, yo quiero comenzar diciéndote, por ejemplo, que es como cuando uno está estudiando ¿quién no se ha sentido frustrado por ejemplo, al estudiar en la escuela literatura y pensar que son un montón de hechos muertos, carentes de interés y sin relación con la vida propia? Yo creo que de repente, y a mí me pasó con las vivencias con mis tías, con mis abuelos, mis nonos, que pues en determinado momento no le tomas interés y dices no tiene ningún interés, pero de repente hay una riqueza muy interesante, una cultura muy importante que te empieza a despertar dentro de tu cerebro la necesidad de hurgar dentro de esas vidas, de esas diferentes comuniones que tienen las personas, tanto la gente que vino de Italia como la gente de México. Y nos empezamos a dar cuenta que la literatura, pues no es una asignatura aburrida, sino que es algo que de repente tiene la posibilidad de compartir experiencias y observarlas con el tiempo, que va haciendo la necesidad de enriquecer tu vida accediendo a nuestra cultura y de participar si se lo permites. ¿Y qué es fue lo que me sucedió a mí, por ejemplo? Pues bueno, yo también tengo una formación, soy químico de la Universidad de Guanajuato, y comencé yo desde muy chico era muy apegado a mis tías que todavía tenían las costumbres de los nonos que vinieron del Véneto y que de poco a poco ellos se fueron integrando a la cultura mexicana, pero sin nunca perder por ejemplo, su idioma. Todavía aquí hay un pueblo cerca en Puebla que se llama Chipilo, donde siguen hablando el idioma, un dialecto del Véneto, donde tienen muchas costumbres que a mí me fueron impactando mucho dentro de mi ser, ¿verdad? Porque, bueno, pues yo soy mexicano y como mexicano siempre me crié, pero esas pequeñas cosas que fueron explotando de hacer la comida como la polenta, como la pasta, que te fueron gustando, el idioma, y que poco a poco lo vas a hacer. Entonces, todo esto, pues por ejemplo, me inclinó a escribir mi primera novela que se llama Emigrantes, y que, bueno, pues tanto Jaime como Vida la conocen, y que de esta manera se va dando uno cuenta. Tengo un hijo que vive ya por 15 años en Italia, y precisamente ahorita está tomando el avión a esta hora, a las 8 de la noche de hoy, está tomando el vuelo de regreso, y yo le preguntaba precisamente ayer, hablando de este programa, ¿la gente de Italia es culta? Y me dice, bueno, ¿culta en qué sentido? Es más civilizada, lo que decía también Vidal. Tiene una civilidad mucho más amplia que los mexicanos. ¿Por qué? Pero si eso, no sé si lo podemos comparar con cultura o lo podemos comparar con civilidad. ¿Qué es para él lo más importante? Que respetan mucho los semáforos, que respetan a los peatones, que respetan a la policía, que hay corrupción, yo creo que en todos lados, pero es un poco, tienen esa estructura mental importante, de civilidad. De cultura, a lo mejor hay gente que no conoce ni yo creo que es México. Dentro de la novela, pues la gente no conocía que era México, pensaban que era un lugar donde se mataba y le sacaban los corazones a la gente, y había pura gente todavía me platicaba, trabajó en Vicenza un tiempo, y dice que un día una doctora le iba en el elevador y dice, oye, Oscar, ¿te puedo preguntar algo? Oye, todavía realmente cuando te llevaban a la escuela allá en México, te llevaban con sombrero y te llevaban casi en caballo, pues no, ¿verdad? Entonces, todos esos tipos culturales, ¿hasta dónde pueden inferir la civilidad y la cultura? Y todo esto pues te va forjando para hacer. Entonces, te gusta, empiezas a meterte más en la cultura, conoces gente como Jaime, como Vidal,
y que esto pues te va aportando unos granitos de arena que te va fortaleciendo. Muy bien, me voy a regresar con Jaime antes de darle la palabra a Vidal. La poesía, Jaime, lo que tú hablabas, la profundidad de la poesía japonesa, ¿cómo la entendemos? Por ejemplo, si a mí me hablan del ciruelo, pues para mí no es significativo el ciruelo. Pues sí, ahí yo veo la plantita muy bonita que en las épocas determinadas del año en Japón se pone muy bonito. En las películas que sacan de Corea o que sacan de Japón, vemos que la gente enamorada llega ahí a un lado del ciruelo, pero para mí no significa nada. A lo mejor para mí ir a otro lugar de México es significativo. ¿Por qué es importante entender la cultura para poder entender lo que nos quisieron decir, por ejemplo, los japoneses en este caso, Jaime? Bueno, en toda la poesía hay formas. O sea, la poesía siempre genera formas y esas formas están muy de acuerdo al lenguaje en el cual está la poesía. Por ejemplo, los griegos, por ejemplo, utilizan los hexámetros. El hexámetro era la medida normal de los poemas épicos en el que está escrito la Ilíada o la que está escrita la Odisea, ¿no? En el español, nosotros normalmente, por nuestro tipo de fraseo, nuestro fraseo bueno, para las frases de largo aliento son en decasílabos y normalmente hablamos en décimas o en octavas. La poesía o los versos populares normalmente se escriben en octavas. Es más o menos es nuestra cadencia, nuestra forma de hablar, es la forma de nuestro lenguaje. En el caso de la poesía japonesa y particularmente el haiku, es muy interesante porque el haiku tiene unas reglas también, unas formas específicas. Y una de esas reglas está relacionada con que un haiku por lo general siempre se refiere a una estación específica del año. Eso el Haijin lo llama Kigo. El Kigo corresponde, el ciruelo justamente es la época, está hablando de la estación del año, si no estoy mal es el invierno. El ciruelo es la primera, es el árbol capaz de soltar flores cuando todavía hay nieve. Entonces, hablando aproximadamente al final del invierno, al inicio de la primavera, cuando aparece el ciruelo en flor, por ejemplo, ¿no? Cuando hablan de la cigarra, el canto de la cigarra, están hablando del verano. Cuando hablan de las lluvias, están hablando del otoño o de las hojas caídas. O sea, hay una serie de códigos. Cada poesía genera sus códigos y particularmente los diferentes por ejemplo, los sonetos, por lo general en nuestra lengua española, en buena parte son sonetos de amor, es la poesía amorosa, ¿no? La forma en que se imbrica la rima, ¿no? En este caso del haiku tiene esta particularidad. Siempre hay una de los versos que habla de una estación del otoño. Cuando hablan de una luna llena, están hablando por lo general están hablando del verano. Así, o sea, hay toda una serie de códigos. Para ellos tiene un significado muy fuerte las estaciones. Claro. Diferente a México, por ejemplo. Sí, pues son muy bonitas las estaciones y vamos a bailar en primavera, pero no son tan significativas como Japón. No, yo soy del trópico, o sea, yo soy de prácticamente 7 grados arriba del Ecuador, o sea, no. Para mí, cuando me hablaban de estaciones, yo pues, pensaba en las estaciones del autobús, no en estaciones de climáticas, ¿no? Entonces, y cuando lo vas a vivir y ves que que la vida está marcada por esas estaciones, por ejemplo en Alemania, llegas a una carnicería, oiga, quiero comprarte, no, eso no se hace en verano, eso es comida del invierno. Y yo, caray, ¿cómo así? ¿No? Y justamente lo interesante y lo bonito del haiku es que justamente busca esa comunión con el ambiente, ¿no? Es la comunión del hombre con el lugar donde vive, ¿no? Con su hábitat, con su nicho ecológico, por decirlo así, ya más de una forma más biológica, ¿no? Pero justamente es esa relación que ayuda siempre a situar a la persona en qué momento se está hablando en ese haiku, porque son 17 sílabas, es muy poquito, y normalmente unas 5 ya se van en el kigo, ¿no? Y te quedan las otras 12 para decir el resto para poner el resto del tema del haiku. Un mundo diferente, Jaime. Claro. Vidal, esto que nos dice Jaime es muy importante. Lo simbólico, el lenguaje simbólico, que no solamente implica la poesía, sino implica el lenguaje de tu cuerpo, el lenguaje de las formas. ¿Cómo está impactando todo esto para podernos entender con una cultura, Vidal?
Bueno, son parámetros, la gesticulación corporal es un parámetro de decir felicidad, tristeza, amargura, pereza, ánimo, es decir, todo nuestro lenguaje corporal tiene mucho que ver con nuestra actitud en el momento, por un lado. Y por otro lado, bueno, Jaime hablaba de las diferencias hasta de tipo climático que había. Hablando de nuestro país, hablando de lo que me ha tocado vivir en esto, pues hay una similitud en cuanto a lo que dice Jaime y lo que dice también Marco de las diferencias. Pero yo creo que el común denominador es cómo beneficia a las personas un país con cultura. Pues obviamente hay menos injusticia. Mientras más culto es un país, pues es un país con menos injusticia. Y eso tiene también que ver con el comportamiento de los ciudadanos, el comportamiento de la comunidad o el comportamiento de la sociedad. Es decir, estamos hablando de que una persona con cultura, un país con cultura, tiene muchísimas más puertas abiertas. Cuando tú puedes manejar o diferenciar cultura, civilidad o educación, pues estás saliendo de que hay puertas que se cierran y se abren para las escuelas. Hay puertas que se abren y se cierran obviamente para la educación, para el propio trabajo, para tu propia actividad. Y lo más importante, dependiendo de tu cultura o tu nivel cultural, por decir así la palabra usar nivel, es también la manera en que la ley te trata. No es, no es un programa ni una mesa de política, pero indudablemente que tienes que ver las injusticias que pasan cuando las personas que manejan ciertas actividades pues no tienen la cultura o la civilidad que debe de ser. Esto es muy importante, te voy a interrumpir, es muy importante en la cultura. Déjame platicarte que hay un personaje que, bueno, ustedes lo desconocen, en el Reiki que nosotros enseñamos, sobre todo un personaje que se llama Mikao Usui. Ese señor, este personaje tiene una vida significativa, o sea, cumplir 100 años en este año sobre toda su actividad que hizo dentro de esta cosa. Pero él trabajó en Japón en una estructura piramidal política con los grupos que aquí no hay, lo que ellos le llamaban menesterosos. Empezaba el grupo, la pirámide estructural social en Japón con los samuráis y después cambia el emperador, pero es otro momento. Y entonces él tiene toda esa influencia samurái. Y entonces él empieza a trabajar con los grupos menesterosos y por eso tiene un poco de trabajo y de éxito lo que él hacía. En el caso de nosotros, nuestros niveles diferentes culturales, Vidal, implica precisamente lo que tú nos estás comentando. Una cosa puede ser una persona con mucho dinero, pero inculto. Hay personas que no tienen dinero, pero son muy cultas. Y esto hay que dárselo a entender a la gente. Este punto es muy importante, Vidal. Sí, básicamente tú tienes que medir la riqueza en medida de tus posibilidades, porque no estamos hablando de una riqueza en pesos centavos, económica. Estamos hablando de una riqueza cultural, de una riqueza espiritual, de una riqueza inclusive corporal. Yo creo que al final de cuentas una de las conclusiones debería ser y hacer una pregunta. Oye, ¿la gente pobre es inculta? Claro que no, como tampoco la gente rica es culta. Yo creo que eso no tiene que ver con pesos y centavos, sino con tu riqueza o tu pobreza de oportunidades. Hay herederos, hay muchachos que son una lumbrera, que están becados y que trabajan en otro país y que vivieron en una cuna humilde, que son producto del esfuerzo, que el papá hizo milagros con una milpa de una hectárea para poder darles esa posibilidad. Entonces se le abrió una oportunidad, pero viene de una familia pobre. Y hay grandes muchachos que son hijos de babulengos, de empresarios, con sangre azul, como se dice en este país, y sin embargo, pues son gente que no tiene ni educación, ni civilidad, ni cultura. Entonces yo creo que ese al final sería la gran conclusión, hacer entender a la gente que nos va a escuchar que eso no tiene que ver con cuestión económica, sino que tiene que haber oportunidades. Y yo creo que como la cultura es únicamente de los seres humanos, somos los únicos que podemos abrir unas oportunidades. Nosotros somos los que tenemos que abrir las oportunidades. Y por eso vuelvo a aquella definición, la manera en que le respondes con alegría a las preguntas de la vida. Hay gente, ahorita que estamos en el tema del COVID, que está feliz
feliz. Y hay gente que aunque está vacunado, que aunque no ha perdido nada, está sumido en una tristeza tremenda. Eso también tiene que ver con el medio ambiente que te rodea. Y insisto, con la palabra oportunidad. Entonces, yo creo que, y hilando esto con lo que decía Jaime, también nosotros tenemos territorios distintos, pero al final de cuentas somos un solo país. Y que somos de un mestizaje tremendo. O sea, no podemos hablar de una cultura azteca que eran incivilizados porque hacían sacrificios con cualquier pretexto, pero eso fue en antaño. Ahora ya después vino la cuestión de la Nueva España y ahora en el México actual, quizás seguimos teniendo herencias, pero ya somos un país que sí nos podemos jactar de que somos un país culto, porque aparte tenemos un gran patrimonio. Fuera de India, fuera de China, fuera de Grecia y de Roma, México es un país con una cultura, con un patrimonio inmenso, y eso nos da la oportunidad de acercarnos a eso, de provocar. Muy bien. Marco, por ahí una vez me platicaron, y para ponértelo de referencia, que la patria se siente cuando sales de tu país. Y es una realidad que cuando sales del país, sientes, en el caso particular, a México, la patria, los valores, que es donde queremos que lleguemos, el concepto de valor. Mi hijo se fue a estudiar a España un poco, viajó en algunos lados y decía, papá, yo me regreso a México, lo mismo que decía Jaime. ¿Por qué? Oye, papá, es que aquí son muy secos para las fiestas, aquí no hay pachanga, aquí no hay, y esto lo viví yo con unos colombianos en Estados Unidos, no nos entendían que nosotros estábamos a las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, bailando y festejando, y ellos querían dormirse porque al otro día se tenían que levantar a las 8 de la mañana, y para nosotros podemos levantarnos a las 6 de la mañana y irnos a trabajar a las 8 de la mañana, y muy parecido a los colombianos con los que estábamos. El concepto de los valores y el impacto en la cultura, el trastocar los valores, Marco. Mira, yo te voy a decir que la cultura es la familiaridad de los rasgos fundamentales de la historia de nuestra civilización con las grandes teorías filosóficas y científicas, así como con el lenguaje y las obras más importantes del arte, la música y la literatura. La cultura es el estado de agilidad y de buena forma del espíritu que surge cuando se ha sabido todo y se ha olvidado todo. Entonces, tomando en cuenta estas definiciones, yo siento que la cultura se va adquiriendo por tu medio ambiente, por el lado donde vives. Ya lo dijo Jaime, ¿verdad? Estando en Alemania, pues siente esa seriedad de los alemanes. Yo lo viví estando, por ejemplo, en Buenos Aires. Pues la gente también es los argentinos, dicharacheros, abiertos. Vuelas a Santiago de Chile y la gente es completamente seria, es completamente formal, es una diferencia enorme que te causa ciertas situaciones, así como de dónde llegué, ¿verdad? Vengo de México, voy a Argentina, que más o menos es lo mismo, y llego a Chile pegadito ahí, y es una situación completamente diferente. Entonces, todas estas situaciones yo siento que van formando a cada uno de nosotros dentro de ciertos parámetros donde vas, como dije al principio, explotando, te van saliendo esas explosiones de cuando estuve contigo en el Reiki, en los talleres con Jaime de literatura, con Vidal ahí en la Casa de la Cultura. Todas estas cosas te van llenando, las tienes que ir asimilando, porque también pues puede tener la situación de que no te interesan, de que las dejas pasar y te conviertes en una persona que pasa por la vida sin tener una amalgama de cultura, de experiencias, que no solamente es el trabajo ni el dinero, sino es esta cosa espiritual que te va llenando, que tú sabes muy bien. Muy bien, pues para ir cerrando, porque si no, pues no, este tema es inacabable, ¿no? Jaime, la misma pregunta para los tres, pero empiezo con Jaime. ¿Cómo impacta entonces, tomando en cuenta el nombre del programa, cómo impacta la cultura en tu comportamiento? Y cómo, teniendo la absorción de otras culturas, las puedes llevar hacia adelante sin que tengas el choque cultural de otras personas?
Mm, es una muy buena, es una pregunta. Esto funciona, bueno, me parece a mí que funciona mucho pues como todo aprendizaje, ¿no? En la medida en que uno conozca, en la que uno observe, por ejemplo, las bondades o las ventajas por ejemplo, ser puntual, o de, por ejemplo, no hacer tranza con tus impuestos, o, por ejemplo, no colarte en la fila, o no comprar un boleto falsificado, o confiar en tus vecinos o en la gente que está a tu alrededor. En esa medida vas creando una serie de conductas que pues en últimas son positivas no solo para ti, sino también para la gente que está a tu alrededor, ¿no? Hablando por ejemplo, también de otras culturas, ¿no? Hablando de una experiencia en otras culturas, porque podemos hablar de patrimonios culturales y podemos hablar de todo lo que sucedió antes de nosotros, pero si no lo conocemos, si no leemos si no nos despierta el menor interés o la menor curiosidad, pues ahí se quedarán. O sea, en la medida en que vivamos, en que conozcamos, en que aprendamos y en que veamos las bondades o podamos encontrar las bondades de estas culturas, de este pasado cultural, de este patrimonio, y también contrastarlo con otras experiencias de muchos años, o sea, de milenios del ser humano, ¿no? Porque nosotros, a pesar de que venimos de culturas pues americanas que se desarrollaron relativamente tarde con respecto a las culturas de Oriente o a las culturas europeas, podemos decir, estamos perfectamente integrados en lo que podemos llamar la cultura occidental. Somos incluso casi que la vanguardia de la cultura occidental, América Latina, ¿no? Entonces, en la medida que hemos aprendido, en que hemos dado cuenta, nos hemos integrado a estas otras culturas, hemos podido justamente discernir y aprender y asumir como propias también otras cuestiones que originalmente nuestros antepasados nunca los consideraron propias, Muy ¿no? bien. Entonces creo que es justamente esto, ¿no? Estar abierto a aprender, a relacionarse, a contrastar, a cribar, ¿no? El grano de la paja, ¿no? Es justamente eso, creo que mantener esa disposición siempre, ¿no? Durante toda tu vida. Creo que Muy eso es bien. lo... Vidal, agregando a la misma pregunta dos cosas. ¿Por qué la cultura de todo debe ser rápido ahora? O sea, todo tiene que solucionarse rápido y todo tiene que tener un precio. ¿Sí? Eso es una circunstancia grave en muchos de los ámbitos de la cultura, Vidal. Mira, las creencias, las tradiciones, los símbolos, eh, costumbres y valores, todo ese cúmulo de actividades nos da una identidad cultural. Ya entramos a la palabra identidad cultural. Y eso es lo que hace es un sentido de pertenencia. Ahorita eso que hablas de la velocidad, pues es precisamente la vorágine que nos ha hecho el tener ahora la comunicación como la estamos teniendo nosotros. El cambio tan drástico y tan drástico porque fue de un día a otro y tan rápido porque fue así, de la cuestión del nacimiento de las redes sociales ha hecho que la vida se haya hecho para muchos más práctica y para muchos muy rápida. ¿Por qué digo para muchos? Porque hay gente que ahorita tiene alrededor de 70 años que no le entienden a esto y por eso están volviendo de alguna manera de una parte que no hay tanta cuestión de rapidez. Y lo que todo tiene precio, son los valores que le está dando la sociedad a las cosas, es el valor que le está dando la tradición, es el valor que le está dando la creencia y es el valor que le está dando la costumbre. Somos ese cúmulo de cosas. La identidad cultural se tiene que adaptar, en mi particular punto de vista. ¿Y por qué? Pues precisamente porque no podemos estar comparándonos, lo típico tú como padre de familia, que lo hemos platicado, que es que papá, es que ya somos otra época. No, pero somos la misma familia, o sea, crecimos con los mismos valores y las mismas creencias. Entonces, ¿por qué tienes que aceptar cosas? Porque así es esto. Y eso, cuando hablando de precio, bueno, eso es el precio que te da la vida, ese es el precio que te da el ya no pertenecer a esa generación con la que creciste de niño y que la tenía tu abuelo. Y en primer lugar, en segundo lugar, porque el mundo ya es una parte, ya es una economía, una cultura y prácticamente, no sé si estén de acuerdo los expertos de mis compañeros, una literatura globalizada. Ya todo está hecho para todos. Ya se acabó aquello de que
una cosa era muy local, muy local geográficamente. Yo creo que la globalización también le está dando precio, le está dando rapidez a esto que me preguntas. Muy bien. Marco, para ir cerrando, de lo que dice Vidal, ¿hasta dónde sí y hasta dónde no, desde tu punto de vista? Mira, yo te puedo decir que la cultura es algo muy complejo. Yo lo puedo decir que es un ideal, es un proceso, es un conjunto de conocimientos y de capacidades y se forma un estado dentro de tu ser. ¿Qué ha sucedido con la cultura o con este tipo de situaciones? Bueno, hemos tomado cursos diplomados sobre, por ejemplo, esta historia del arte, y te vas dando cuenta cómo va transmutando todo el arte desde, estamos tal vez muy pegados al Renacimiento, a los grandes pintores, pero de repente empieza Picasso con el cubismo, empieza Pollock con el puntillismo, con ese tipo de, que mucha gente no lo alcanza, o no lo alcanzamos a apreciar de lo que vale, o a un Kuhn, que pues hace unas esculturas que pues te dice es un perrito que no vale nada y vale millones de pesos. O sea, el migitorio famoso de Michels que puso en el Museo de Nueva York y que se convirtió en un estandarte de la modernidad. Entonces, pues es todo una evolución de la que hemos sido parte nosotros, que ya estamos más viejos, que ha crecido a través de la historia, y que la cultura pues, va variando también, va cambiando, como va cambiando la vida, como va cambiando las comunicaciones, la rapidez de las comunicaciones, pues de esa misma manera va cambiando el arte, tanto la literatura como la pintura, como la misma música. Bueno, pues yo, gracias a Dios, antes, por ejemplo, la ópera, pues la veía, pero tuve la fortuna de conocer a Jaime y introducirme un poco a la ópera, y ahora es una cosa que me atrae mucho, que realmente me atrae este tipo de eventos. Y antes, pues no, ¿verdad? Son cosas, explosiones internas que te van dando y que van cambiando tu perspectiva de vida. Muy bien, para cerrar, para los tres, una rápida conclusión sobre la importancia de entender la cultura en lugar de repetir lo que es una cultura. Es decir, que no seamos solamente grabadoras de la cultura, sino que entendamos la cultura para poder interiorizar la cultura. Primero, Jaime, un minuto después Vidal, un minuto Marco. Adelante. No entendí muy bien la pregunta. O sea, ¿por qué es importante entender la cultura ajá. de algún país o de los cambios de cultura antes de solamente repetir la cultura? Es como si lo que estaban platicando del Japón. Si a mí me das una poesía traducida y solamente te la recito sin entender el contexto del país, entonces pues no estoy culturizándome, más bien estoy volviéndome grabadora, ¿no? Siempre se da, la cultura siempre se da por apropiación. En la medida que tú la conozcas y la digieras, siempre vas a generar algo quizás no exactamente igual o algo parecido, algo similar. O sea, venimos de una tradición griega que fue asumida por los romanos como propia, y ellos crearon a partir de lo griego, crearon respetando lo griego, crearon la cultura latina. Que fue, leyendo ahorita a Irene Vallejo, es algo muy interesante. O sea, es reconocer el valor de las otras culturas, asumirlo y crear a partir de ello, ¿no? Y a partir de eso pues viene toda nuestra raíz de cultura occidental. Los mayas, por ejemplo, asumieron el juego de pelota de los nahuas, ¿no? O sea, siempre nos apropiamos de todo. Hablamos en el lenguaje es igual, hablamos con palabras de diferencia, decimos kindergarten, decimos el wifi o tecnicismos, todo lo vamos alimentando, nos vamos alimentando y lo hacemos de una forma pues, involuntaria a veces, irracional. Quizás buscar estos sentidos y buscar el por qué, creo que nunca está de más, ¿no? Y en el caso del Reiki, creo que justamente adaptarlo a estas pequeñas variaciones humanas, pues lo ayuda a lograr todo su potencial, ¿no? A desarrollar todo su potencial. Está escrito para una cultura, pero ese transfer, esa traducción, pues es importante para que sea asumido, ¿verdad? Para que sea propio, ¿no? Muy bien, Jaime. Adelante, Vidal. Bueno, concluyendo,
y lo repito, y lo hemos dicho en muchas partes, la cultura cura. Es decir, la conveniencia de ser una persona con cultura o de que te atraiga es que tienes más oportunidades, tienes una manera distinta de pensar, descansas mucho teniendo eso. Y te voy a poner un ejemplo para cerrar. Todos nosotros tenemos a nuestro abogado, a nuestro médico, a nuestro dentista, a nuestro arquitecto, a nuestro contador, pero no son los únicos. ¿Cuál es el tipo de abogado que yo acudo? Que tengo 4 amigos, pues al que me encuentro en el cine, al que compartimos música, al que le gusta el teatro, al que le gusta la ópera. ¿Por qué? Porque es distinto, porque ve la vida de una manera más positiva. El día que yo necesito un contador, pues, tengo muchos amigos contadores, soy amigo de todo el colegio de contadores de la ciudad, pero yo me voy por la persona que tiene ese tipo de acercamientos. ¿Por qué? Porque lo hace más positivo. De alguna manera lo hace, no buena, lo hace mejor persona dentro del ámbito en el que estamos compartiendo, en el sentido de pertenencia que es esta bella región de Irapuato. Muchas gracias, Vidal. Adelante, Marco, para cerrar. Yo finalmente quiero comentarte y lo que te retomé al principio, siento que la cultura va muy de la mano con la civilidad. Yo siento que entre una persona o un pueblo es más culto, la gente, no quiere decir que todos los cultos o la gente muy culta sea buena, pero la mayoría yo siento que va junto con la civilidad y la cultura. Si no, un pueblo no tiene cultura, no va a haber civilidad. Si no se le da buena educación, que es una cosa que ha pasado en México, que necesitamos dar una educación de calidad a todos los niños, a todos los, tú como maestro, yo como maestro, lo sabemos, Alfredo, que si esas personas no adquieren esa cultura a través, no van a tener la civilidad de poder tener esa amabilidad, de tener esa decencia de poder hacer las cosas. No importa el dinero, que quede bien claro, importa esa civilidad que se va adquiriendo junto con esa cultura que te lleva a lograr, yo creo que pues, ser feliz primero que nada y poder tener más empatía con el pueblo, con la gente que te rodea. Muy bien, Marco. Bueno, pues nos quedamos con muchas de las cosas para reflexionar de lo que nos ha dicho Jaime, lo que nos ha dicho Vidal, lo que nos ha dicho Marco, partes muy importantes sobre la importancia de ser cultos, sobre la importancia de entender antes de hacer algo, la importancia de las diferentes personas, de lo que implica la cultura. Yo puedo saber mucho, pero no puedo ser culto, de la importancia de profundizar en los temas y sobre todo lo que nos dijo Marco al final, buscar la manera de ser felices. Que estén ustedes muy bien, nos veremos en nuestro propio programa. Si les gustó el programa, por favor, una manita hacia arriba. Y les agradezco a Jaime, a Vidal y a Marco su presencia y no se les olvide suscribirse a nuestro canal. Hasta luego, que estén bien. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Marco, salud, Buenas noches. Adiós, Jaime, adiós, Vidal.